Ahora en NT tenemos un evento que consiste en hacer subastas. Tiene cierta complejidad y vengo a explicaros cómo más o menos funcionaría esto. A ver, gente, os comento. Necesitas un mínimo de IQ para poder entenderlo y explicarlo. Vamos mal, porque yo de eso no tengo. Pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Dónde estaría ese evento del que estamos hablando? Le damos al móvil, Event. Y tendríamos que venir acá. Tendríamos 20 días como tal de eventito, ¿vale? En este evento vamos a poder ganar todas estas recompensas que estamos viendo acá. Fonts, materiales, marco de perfil, arolitas, cositas. Y bueno, para comenzar con este evento tendríamos que darle a aceptar. Le damos y nos va a salir la misión. Ahora tendríamos que irnos al apartado de misiones. Estaría acá. Y nos tendríamos que ir a este apartado. Y tendríamos aquí la misión. A la 1, a la 2, vendido. Nueva información. Dice, habla con Jin Yuan. Le vamos a rastrear misión. Ahora vamos al mapa, vemos el lugar y estaría acá. Así que nos venimos acá y nos tepeamos. Venimos acá y Jin Yuan nos estará esperando en el coche. Hablamos con ella, terminamos de hablar con ella y se nos marca un nuevo lugar. Acá. Le damos por ejemplo acá y le decimos que no teletransporte, así vamos más rápido. Y una vez que estamos aquí tenemos que hablar con este señor. Bajamos y tenemos que darle a Marlene. Y le decimos que queremos participar. En este juego vais a usar esta moneda para las pujas, para las subastas. No vais a gastar fondos. Vuestra economía de juego no va a estar en peligro. Sí que es verdad que si nos vamos al teléfono, nos vamos al centro comercial, en centro de regalos, en botín de estilo, acá podríamos llegar a comprar cajas de estas por 500.000 fonds. Esto sería para aquella gente que por lo que sea se haya quedado a cero, ya haya usado esas 5 veces que puedes hacer la reclamada urgente que te dan dinero, ¿vale? Y quieras seguir pujando. Pero esto realmente no os lo aconsejo, esto no lo hagáis. Entonces, en este evento como tal, no se van a tocar los fonds. Vas a perder y vas a ganar esto. Esto lo comento porque hay mucha gente que se está rayando de que dicen que gastas fonds. Y no gastas nada de fonds. Es lo que nos va a permitir poder jugar en este evento. Después, para aquella gente que sois una panda de liantes, que os habéis quedado pobres, te dice cuando tu economía en este evento sea inferior a 100.000, te puedes reclamar los fondos de asistencia una vez. Activos actuales tengo 3 millones, con lo cual yo no podría hacer este reclamo urgente. Hasta que estos 3 millones no bajen a 100.000, no podría darle a reclamar. Y esto podríamos reclamarlo un máximo de 5 veces al día, ¿vale? Por eso digo que no os renta ir a la tienda y comprar, no seáis reliantes. Si nos venimos a esta zona de aquí abajo, ¿vale? Que tengo yo aquí en la espalda, tenemos exactamente detrás mía, tenemos las misiones del evento. ¿Qué vais a conseguir? Monedas para poder seguir jugando en el evento, materiales, tanto fonds como cosas para subir el tema de afinación, etcétera. Arolitas, tiraditas, marco de perfil, podéis ganar bastante cositas. Esta sería misión de subasta, tenemos aquí misión de colección, que también pues, nos daría muchos materiales, tarjeta de presentación, y también tendríamos misiones de ganancias, que acá pues también podríamos ganar muchos materiales, fonds, y después tenemos recompensas del índice, que al ir desbloqueando entradas del índice de coleccionables, iremos consiguiendo arolitas. Y aparte comentaros que al final también podríamos conseguir esto de acá. Después tenemos aquí detrás el índice de coleccionables, que acá podemos ver una lista de todos los objetos que nos podemos llegar a encontrar en estas subastas, en estas pujas que vamos a hacer. Si os fijáis, cada objeto tiene una rareza. Hay legendarios, lo rojo es lo más top, es lo más carísimo. O sea, tenemos cosas grisáceas, que es mierdecilla, verdes, azules, morados. Y si os fijáis, cada objeto ocuparía un espacio o tendría una forma, ¿vale? Entonces, cuando estemos pujando, vamos a ver huecos, formas. Y tenemos que deducir qué posibles ítems habría, ¿vale? Esto ahora vamos a ver a continuación. Y después tenemos aquí el almacén de coleccionables, que aquí ahora mismo no tengo nada, pero lo voy a explicar porque es bastante interesante. Dice, el almacén de coleccionables guarda todos los coleccionables que has ganado en la subasta. Vamos jugando, ganamos ítems, se nos guarda acá. Dice, véndelos para obtener más fondos, para pujar o colocar tus piezas favoritas de mayor valor, que serían las rojas, en la vitrina de exhibición, que es esto de acá, para admirar tus tesoros y generar ingresos con el tiempo. Entonces, entramos, pujamos, ganamos ítems, ganamos objetos, ¿no? Se van acumulando acá. Los que sean de rareza roja, los metéis acá, porque esto es un escaparate. Y esto os va a ir generando ingresos de manera pasiva. Pones aquí los objetos, vas generando, después vienes aquí y reclamas. Entonces esto nos hace ganar ingresos pasivos que ganaréis cositas de estas. Lo he dicho, en este evento lo único que se va a usar es esto y es lo fundamental para poder jugar. Si no, no podéis jugar esto. Y acá vais a tener ítems grises, morados, azules, tal. Le dais acá
acá a vender, ¿vale? Elegís la rareza de las cosas que queréis vender y le dais a confirmar venta, pum, y vendéis. Y vais ahí obteniendo cositas de estas. Esto todo, pues ahora lo veremos a continuación mejor. De hecho, si os fijáis, acá sale ganancias de la vitrina de exhibición, que podéis reclamarlo de aquí directamente, no tenéis que estar entrando en este apartado. Y después aquí tendría mi información, que como no me he hecho ninguna partida, no tengo nada, pero aquí básicamente nos vais saliendo por las partidas que no hemos hecho, cuánto hemos ganado en total, pues, lo que hemos perdido. Después acá tenemos los niveles de subasta. ¿Le damos? Tenemos 3 niveles. Este es el primero, el que os aconsejo que uséis sí o sí para practicar y empezar a entender un poco cómo va este evento. No nos piden ningún requisito, no tenemos que pagar ninguna cuota de entrada para poder entrar como tal a jugar, a pujar, y lo dicho es para principiantes, ¿no? Después pasaríamos a esta zona de acá, que ya te está pidiendo de requisito tener 1 millón de esto de acá, aquí acumulado, ¿vale? Aquí arriba, que yo tengo 3 millones, pues vosotros tendríais que tener mínimo 1 millón para poder entrar, que es el requisito mínimo este que os está pidiendo acá, pero encima, esperaros, que dice cuota de entrada 5.000, con lo cual acá tendrías que tener 1.005.000 para poder entrar acá, porque para entrar en esta zona tienes que pagar 5.000. Entonces este ya cuesta más, por eso he dicho que para la gente nueva que quiera testear esto de acá. Y después estaría este, que es el mayor, el más complicado, que aquí ya te está pidiendo tener 5 millones acá generados para poder entrar, pero es que encima tendrías que pagar de cuota 20.000. Cuidado, aquí ya son cantidades más grandes. Entonces acá entiendo eso, que puedes ganar más, pero cuidado porque hay que pagar más y es más costoso. Ahora para empezar, para testear, para que veáis, vamos a elegir este, el primerito. Vale, después vamos a tener aquí otras 2 opciones. Esta opción de acá te pone, selecciona un conjunto de instrumentos. En este evento vamos a poder seleccionar una serie de bonus antes de entrar que nos van a ir facilitando el poder intuir formas, intuir o ver rarezas. Según también después qué personaje utilicemos, vamos a poder ver ciertos objetos que estén ocultos. O sea, entonces nos van a ir dando ciertos bonus. Vamos a tener bonus de diferentes rarezas y cuanto la rareza sea mayor, más dinero de las conchas no va a costar. Por ejemplo, los grisáceos valen 2.000, los azules estos valen 5.000, después están los azules estos oscuros que están valiendo 10.000, ya los últimos nos valen 20.000, después los morados tenemos estos que valen 50.000 y después tenemos legendarios que cuestan 100.000, 150.000 y 200.000. Estos que son los legendarios, que son los más caros, os recomiendo que sí o sí intentéis usarlos acá. Y aquí entendemos que es más probable que nos den objetos legendarios, objetos rojos que son los más tochos. Entonces acá por ejemplo, pues si queréis testear podéis comprar los grisáceos, los azulitos, ¿sabes? Aquí ya por ejemplo por los púrpuras, los azules ya más oscuritos y aquí ya serían los legendarios. Entonces os venís aquí y veis los beneficios que va a contener cada pack. Por ejemplo, este que el primero tiene estos 3 hitos que revela la rareza de 2 coleccionables aleatorios, revela la silueta de 4 coleccionables, revela un coleccionable aleatorio. Cuanto mayor rareza mejor. Por ejemplo, este de acá te dice que revela la rareza de 6 coleccionables aleatorios, revela la silueta de 8 coleccionables, revela 3 coleccionables aleatorios. Y bueno, ya sabemos más por ejemplo el tema de legendarios. Dice, te revela un coleccionable aleatorio que ocupa la mayor cantidad de casillas, revela la rareza de 10 coleccionables aleatorios. Plan, si os fijáis, cada vez os van a ir dando más bonus cuanto más raro sea y más valga. Como vamos a estar testeando, pues podemos poner uno de estos por ejemplo, ¿vale? Que nos va a ir dando bonus y tal, pero tampoco son como, oh Dios mío, va. Gastamos 10.000, que está más económico que otros. Le damos a comprar y usar, ¿vale? ¿Quieres comprar? Sí. O sea, ya lo aplicamos aquí y ya para la puja esta que vamos a hacer, esto ya estaría comprado, ¿vale? Y después tenemos aquí selecciona un asistente de subasta. Esto es un ayudante. Aquí tenemos una serie de personajes que nos van a aportar ciertos bonus. Tenemos a Adler, Haniel, Jinjuan, Chid, Hathor, Edgar y después está Dafo y Otori. Dafo y Otori están ocultas, están bloqueadas y en el caso de Dafo se desbloquearía al unirte a 3 subastas, está mucho más fácil. Y después Otori se desbloquearía y dice, te gana 5 subastas en coleccionables rojos. Esto es ya más complicado, pero se puede, ¿vale? ¿Qué personajes están usando? Que he visto yo que la gente está usando mucho. Para empezar tenemos a Haniel, que dice, al comienzo de la subasta revela la rareza y las siluetas de 5 coleccionables aleatorios. Después revela la rareza de 2 coleccionables desconocidos en cada ronda. Después también se usa mucho Jinjuan. Al comenzar la subasta revela la silueta de un coleccionable de la rareza más alta. Después, en cada ronda revela la rareza y la silueta de un coleccionable aleatorio. También se usa mucho a Chid, que dice,
al comenzar la subasta revela las siluetas de 8 coleccionables aleatorios. En la ronda 3 revela la identidad de esos mismos 8 coleccionables mostrados en la ronda 1, con lo cual te está enseñando. Y después también se está usando mucho DAFO y se revela el número total de coleccionables de rareza morada, dorada y roja al inicio de la subasta. Y por último tendremos a Otori, que dice: en las rondas 1 a 3 revela la silueta de un coleccionable aleatorio de tipo desconocido. En la ronda 5 revela las siluetas de todos los coleccionables con rareza conocida. Son los personajes que está observando que se suele utilizar. Así que en este caso, por ejemplo, vamos a ir a por Cheat y le damos a confirmar. Entonces ya podría iniciar emparejamiento y empezar a jugar. Pero antes os quiero comentar ciertas cositas importantes que os van a ayudar a ganar la partida o la puja de una. ¿Cuál sería el truco? Si nos venimos acá, te comenta que una vez que comience la subasta tendrás 5 rondas para realizar tus ofertas. En cada ronda, estima el valor total de los lotes antes de que se acabe el tiempo y presenta tu oferta. Dice: el asistente a la subasta y el conjunto de dispositivos seleccionados pueden proporcionarte información para ayudarte a tasar los lotes. Y aquí viene lo importante. Dice: si cumples una de las siguientes condiciones, ganarás inmediatamente todos los lotes actuales y la subasta terminará. Entonces, por ejemplo, en la ronda 1, si el segundo ha pujado 100.000, tú para poder ganar tienes que pujar, en este caso, por ejemplo, 200.000. Sería la idea, que siempre tienes que ir pujando esto para poder quedar primero y ganar. Si tu puja no supera esto, estarías pasando a la siguiente ronda o perderías. Y te dice ya en la quinta que quien haga la oferta más alta, pues gana. Esto es un poco lioso, pero creo que más o menos se puede entender, ¿no? Dice: si hay un empate en lo que es la ronda 5, la subasta pasará a la ronda 6. Solo los jugadores empatados en la ronda 5 podrán volver a pujar. Las ofertas en la ronda 6 no podrán ser inferiores a sus ofertas anteriores y quien haga la oferta más alta ganará todos los lotes. Esto es por si está muy reñida la puja. Si vuelve a producirse un empate en la ronda 6, la subasta termina sin venta. Si el ganador termina la fase de liquidación con pérdidas, cada uno de los otros 3 jugadores recibirá un bono equivalente al 10% de esas pérdidas. Esto quiere decir, básicamente, si tú haces una puja y resulta que pierdes la puja, pero resulta que la persona que ha pujado ha perdido bastante, en plan que tiene pérdidas, tú te vas a llevar un 10% de esas pérdidas. Se reparte entre los perdedores lo que ha llegado a perder o lo que ha tenido de pérdida la persona que ha ganado la puja. Entonces, bueno, entramos en la práctica. Lo dicho, primer mapa para testear, para aprender, que no os pide ningún requisito, no tenéis que pagar para entrar. Cheat, por ejemplo, que está bastante bien. Y después, pues un conjunto que sea económico, pero que os pueda aportar beneficios, ¿vale? Así que bueno, iniciemos emparejamiento y a ver qué tal. Se descontará una cuota de 0, vale, aquí te está diciendo: oye, no vas a pagar nada de acá. En el caso de que estuvieras en la puja 2 y 3, aquí sí saldrían las cantidades respectivas para poder entrar, pero acá es 0, así que let's go. Y entramos, dice: durante cada partida presta atención a estos 3 paneles. Dice: izquierda es la lista de jugadores, muestra el historial de pujas y el historial de uso de dispositivos de cada jugador. Después el central, acá, dice: panel de información, muestra toda la información que has recopilado tú. Aquí saldrán por los bonus que metas, cosas que hagas cheat y demás, ¿va? Y después a la derecha, dice: almacén de coleccionables, muestra toda la información conocida sobre los coleccionables. Y aquí pues el supuesto valor que tendría esta caja. Y te dice: la lista de jugadores muestra los dispositivos que usó cada jugador y las pujas que realizó en rondas anteriores. Haz clic en el icono de un dispositivo o en el retrato de un asistente, que sería este el asistente, para ver el historial completo. Vale, habríamos completado una subasta sin hacer nada porque literalmente no he pujado porque estaba viendo el tutorial. Pero bueno, aquí el señor ha apostado 350.000 y está teniendo de pérdida un cacho y he ganado 9.520 sin hacer absolutamente nada. No he hecho nada, estaba viendo el tutorial, es que no me dejan leer. Vale, paquete sin nombre, ronda 1. Lo dicho, estos son de jugadores. Después, estos son los asistentes. Y después, aquí van a salir lo que vais pujando cada uno en cada ronda, el objeto que vais usando cada uno en cada ronda, ¿vale? Esta es información mía. Y estos son los objetos que se están intuyendo acá, ¿vale? Dice: revela la silueta de 8 coleccionables. Por eso estamos viendo esto acá. Vamos a pujar, estoy viendo poco valor, vamos a pujar poquita cosa, ¿vale? Así mismo, 5.000. Es que estaba... el valor estimado, 2.000, ¿sabes? Ostras, Pedrín. Nada, ha sido la que menos ha pujado, ¿eh? Vale, pasamos a la ronda 2. Entonces, yo lo que tengo que es deducir qué es lo que están pujando cada uno, qué es lo que están viendo, pues según el personaje que estén usando. Tengo que ver la estimación de esto. Y si le damos aquí abajo, aquí tenemos los instrumentos. Esto sería el bonus azul que hemos comprado. Se revela 3 objetos coleccionables, por ejemplo, aleatorios. Podemos usar
usarlo y lo está revelando. Y puedo darle a esto y pujar lo mismo. Es un poco para que veáis, es que claro, hay que hacer las cosas rápido. Ronda 3. Vale, Chi, ahora ya me va a enseñar los coleccionables. Vale, es que estoy viendo que esto es muy poco. La gente está apostando mucho, ¿eh? A mí me da poca, yo creo que es más pérdida que otra cosa. Yo creo que esta gente está perdiendo, ¿eh? Sabes que hay gente que se pone a apostar mucho y muy locamente y es como hay que tener cuidadísimo con esto, ¿eh? Yo creo que esta caja va a valer poco. Yo creo que están perdiendo dinero, ¿eh? Revela silueta de 8 coleccionables aleatorios. Es que no estoy viendo cosas así, ¿sabes? Encima es que, mira, vosotros le dais, clicáis y os podéis hacer una idea de lo que puede haber. Oye, que si hay una cosa de esta roja, GG, ¿sabes? O sea, que oye, que puede haber cosas guays, pero cuidado, ¿eh? De no apostar a lo loco. 20.000 y me la estoy jugando. Mira, está bajando, 30.000. Ha ganado Sana y vamos a ver qué es lo que Concho se ha llevado. O sea, ha apostado 110.000, ¿eh? Le podemos dar a saltar y vemos todo. Ostras, la ballenoca, chaval. Ha ganado un objeto rojo, ¿eh? Esto no lo estábamos viendo, estaba oculto, pero había algo gordo. Según qué bonus y qué personajes uses, te va a mostrar más o menos cosas o formas o rarezas de lo que hay acá. He recuperado 6.000 y pico. O sea, es complicado y la práctica hace el maestro, ¿eh? Pero está curioso el evento. O sea, en algún momento tendremos que ganar alguna porque necesitamos colocar cosas en la vitrina para generar ingresos pasivos, pero si queréis podríamos intentar este. Ya sería intentar meter alguna cosa de estas tochas, ¿eh? Aquí me voy a gastar, ¿eh? Aviso. Aquí sí voy a gastar. A ver, pagamos 5.000 al entrar. Ok, vale, entonces lo que me he gastado ha sido en esto, en el bonus este y en los 5.000 para entrar. Cofre gourmet. Uy, y Chiz ya me empieza que... empezamos con cositas que pues interesantes. Pues una mierda pinchar un palo, pero... Cuidado. Cuidado. A ver, vamos a ver este. Que me desbloquee rarezas, quiero ver. 2 legendarios. Esto también es legendario. ¡Ostras, Pedrín! Este es este. Creo que voy a empezar con 50.000, ¿eh? 150.000. Vamos ahí. ¡Ostras, Pedrín! Aquí puede haber cosas muy importantes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Ostras, Pedrín! Cuidado, Mari, no te la juegues en exceso. Bueno, te cuidado, ¿eh? Este también está apostando muy alto. ¡Oh! Rojo. Gente, rojo. Aunque sea que yo necesito un objeto rojo para ponerlo ahí que vaya generando cosas pasivas, por favor. Ay, Dios mío. A ver, el promedio, a ver. Gente, voy a apostar, ¿eh? Voy a apostar, pero es que este va a apostar incluso más que yo. Es que necesito. He ganado yo. Vale, bien, por lo menos sé que me he llevado algo rojo, ¿sabes? A ver, saltar. He perdido. ¡Ostras! Pero me he llevado 2 cosas rojas. He perdido esto porque he apostado 700.000 porque me lo quería asegurar, ¿vale? Por eso he apostado más de la cuenta. Y el total del valor de todo esto sería esto de acá. Tengo estos 2 que me va a venir bien. Así que guay. Es lo que yo quería. Ahora que tenemos cositas rojas, podemos venir acá. Y esto lo podemos poner acá. Ponemos lo rojo acá. Si intentáis poner algo amarillo, os va a decir que solo los coleccionables de rareza roja se pueden exhibir en la vitrina. Entonces, ¿qué haréis con esto? Le damos a... esto de acá, vender, en plan, le damos esto y esto. Confirmar venta. Vendemos eso y recuperamos. Y aparte, dice ganancias actuales de la vitrina, 624. Esto es lo que ganaría a la hora. Así que pues nada, intenten conseguir algo rojo, que lo puedan poner acá y que les vaya generando automáticamente este ítem, porque como estáis viendo es súper ultra mega necesario para poder participar en este evento. Ahora nos venimos acá, ¿vale? Que lo tengo en la espalda, que sea lo de las misiones. Y pues podemos reclamar la gran mayoría de las cosas. O sea, como podéis ver, a ver, el evento dentro del cabe está bien, ¿no? Está facilito. Hay que entenderlo un mínimo y no hacer locuras, como hay gente que se pone en la primera ronda a dar 1 millón, 2 millones, que dices tú, pero loco, ¿qué haces? Y de acá, pues, me quedan solo estas 2 aquí abajo. Pero lo gordo lo habría conseguido, ¿sabes? O sea, me pone 2 de 3, ¿por qué? Porque he ganado 2 objetos rojos. Entonces, nada, realmente el evento este se hace rápido, ¿eh? Si solo lo queréis hacer para las misiones, nada, en un día o 2 ya lo tenéis hecho. Don't worry, be happy. A ver, también depende del vicio que os deis, ¿no? Pero lo dicho, el primer día te lo puedes llegar a hacer sin ningún problema. Esto, a ver, y acá, pues prácticamente casi podríamos reclamar de todo también. Hay que seguir dándole, pero bueno. Y bueno, así se completaría este evento. Así que espero que esta guía les haya ayudado, gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.